mis hermanos, que sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias y que cada día nosotros podamos mirar la misericordia de Dios en todas las cosas. Esta es la primera vez que, bueno, no es la primera vez, hace un tiempo YouTube permitía subir vivos a través de una manera más libre. Ahora hay una exigencia de que se tiene que tener un número de suscriptores para hacer un en vivo. Por esa razón yo no podía hacer ninguna de esas formas, por lo que opté por hacer todo lo que son los vivos por Facebook. Este video es grabado y es editado y es la primera vez que hago una predica de esta forma. Recientemente me arriesgué y bueno, pidiéndole ayuda al Señor para hacer esta serie que se llama Las 7 dispensaciones, con la intención también de alguna manera edificarnos y de una manera también extendernos. Dios es el que hace las cosas perfectas y es el que conoce los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Y principalmente son tiempos donde el Señor está demandando a su iglesia decisión. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Esto es entendible, mis hermanos, de que toda persona que es nacida de Dios es engendrada por Dios. Esto, mis hermanos, ya lo hemos hablado, se ha dicho mucho de estas cosas para los que no conocen de lo que estoy hablando, porque esto sube a una plataforma de lo que es YouTube. Tengo las prédicas en Facebook para que ustedes puedan mirar, puedan conocer de lo que se está hablando. Pero todo aquel que es nacido de Dios, mi hermano, mi hermana, no se pierde. ¿Por qué razón? Porque es Dios quien engendra. No existe hijo que decida nacer. Si no existe hijo que decida nacer. Todo hijo que ha sido formado en el vientre de su madre ha sido formado por la decisión de los padres. Si bien ha sido porque tanto padre y madre se unieron, tuvieron su relación hasta dar por fruto tu vida, dar el fruto de cada persona. Esto no fue algo que tú decidiste, sino que algo que fue una decisión de padre y madre. Y de la misma manera sucede con Dios y los nacidos de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios por el Espíritu es nacido por el Padre. Dios es el que salva por elección de Él, no por elección tuya ni mía. Entonces, esto es necesario entender, mis hermanos, porque hay mucha gente que puede decir, no, es que vas a perder tu salvación, te vas a quedar y todo eso, y eso no es bíblico. Aunque dicen que eso está en la Biblia, sin embargo, si tú entras en el esquema bíblico de las cosas, tú te vas a dar cuenta que ninguno de los que el Señor llamó se perderá. Y cuando el Señor amonesta y cuando el Señor habla, el Señor te da a entender que como padre el Señor tiene que meter disciplina sobre sus hijos. El Señor también puede desechar, el Señor también puede quitar y no dar su aprobación. Pero cuando el Señor decidió salvarte y decidió salvarme, el Señor te selló para siempre. La palabra dice que somos predestinados antes de la fundación del mundo. Somos ya escogidos antes de la fundación del mundo. Nadie puede negar la palabra en ese sentido de que el momento que el Señor ya te escogió, el momento que tú aceptaste a Cristo Jesús, tú naciste de nuevo por medio del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, llamó a los discípulos, no es que ellos dijeron, no es que Él es el Hijo de Dios, ellos no lo conocían todavía, ellos no sabían quién era. Pero cuando el Señor Jesucristo les dijo, sígueme en el Espíritu, porque había un nacer en el Espíritu en ellos, que solamente Dios provocó para que ellos lo siguieran, porque una persona común, si somos sinceros, no hubiese hecho caso a ese llamado. Si una persona viene a tu vida y te dice, sígueme, y tú le ves de la manera que es y te dice, sígueme, y para que tú dejes trabajos y tú dejes cosas, tú no lo vas a hacer. A menos que el mismo Espíritu Santo ponga en tu vida que lo hagas. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Eso es lo que se refiere a nacer de nuevo. Dice la palabra que el viento sopla y tú no sabes de dónde viene y a dónde va. Así son los nacidos de Dios. El nacido de Dios no nace por voluntad propia, no es cuando yo quiera, es en el momento que el Señor decide poner la semilla en tu vida. Por ende, no depende de ti la salvación depende de Dios en tu vida.
Si tú eres un nacido de Dios, si tú eres un engendrado por Dios, gózate en el Señor. Pero también entiende que todo el que es nacido de Dios tiene que tener los frutos de Dios. Y esto es algo que el Señor está haciendo constantemente en nuestras vidas. Nosotros estamos en este plano terrenal hasta donde el Señor nos quiere tener. Y el Señor, hasta el día que el Señor termine su obra, nosotros estaremos en este plano físico. No me quiero alargar en este asunto para entrar en el tema. Vamos a entregar este tiempo al Padre y le vamos a pedir al Señor que sea Dios haciendo su obra. Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido en el nombre, Padre tuyo, Señor, que sea usted hablando, Señor, a su pueblo, Señor. Hablando primeramente a mi vida, papá, porque la palabra, Señor, no es Dios Todopoderoso, Señor, de la persona que da para los que van a receptar, sino es para todos. Porque aún, Señor, tú usas mi boca, Señor, también yo soy edificado en la palabra. Te pido, habla mi vida, habla mi corazón, habla mi mente, Señor. Llévate lo que no es tuyo de mi vida, llévate lo que no es tuyo de tus hijos. Pon corazones abiertos, pon corazones dispuestos, Señor, a escuchar la voz, Señor, tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, rompe las cadenas, rompe ligaduras, rompe ataduras, Señor, del infierno. Y ayúdanos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, a tener encuentros genuinos y verdaderos contigo. A ser gente de intimidad, a ser gente, Señor, que ame y anhele lo tuyo, papá. Señor, levanta ministros, Señor, que amen y anhelen lo tuyo, ministros que quieran agradarte. Pido perdón y misericordia por cada uno, Señor, de tus hijos, que muchas veces, Señor, han buscado o hemos buscado, Señor Padre, más lo nuestro que lo tuyo. Que tú te has convertido, Señor, en una opción para alcanzar nuestras metas, Señor, para llegar a un objetivo, cuando, Señor, es alcanzar tu meta. Habla a nuestros corazones, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sinceramente yo me endulzo mucho para hablar. Como esto no es un video en vivo, yo no puedo abusarme del tiempo, sino que tengo que utilizar el tiempo que tengo para poder hacer la enseñanza, la prédica que tengo que hacer. Así que Dios nos ayude, que Dios tome control de todas las cosas. El pasaje está en el libro de Josué, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 por esta vez. Hasta el versículo 5, porque quiero entrar en un detalle. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán de Carmín, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó. Ponga mucha atención en esta parte. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betavén, hacia el oriente de Betel. Y él les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subiendo allá del pueblo como 3,000 hombres, lo cual huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y la enseñanza se llama: cuando no consultamos a Jehová. Muchos que hemos leído este pasaje nos basamos más en el pecado de Acán, en la prevaricación de cómo este varón había tomado de lo que el Señor mandó no tomar, porque dice la palabra del Señor que todo lo que
el Señor había dicho de Jericó con respecto a todo lo que es los mantos y todas las cosas, que no tomen ningún botín, porque todo eso era anatema, que solamente tomen el oro para consagrar al Señor y que de lo demás no tomen absolutamente nada. Yo aprendí por enseñanza que si el Señor no permitió de alguna manera de que Israel tomara nada de Jericó, es porque de ahí se iba a tomar la primicia para empezar a hacer la bendición. Y cuando el Señor termina de destruir Jericó, no deje que el pueblo tome ningún botín, porque eso era de Jehová, eso era la primicia. Por eso el Señor dijo que solamente tomen el oro y la plata para lo que son para la casa de Jehová. Pero una vez que ya hayan hecho eso, los pueblos que siguen después de Jericó, estos pueblos pueden tomar el botín que quieran. Ahora, para entrar en detalle, hay una situación que nosotros vemos aquí, y siempre que leemos esto nosotros nos fijamos mucho en el pecado de Acán, en la rebelión de Acán, y de hecho el título dice el pecado de Acán, de cómo la desobediencia de este hombre causó que Dios apartara su corazón, y cómo el pecado de una sola persona puede causar tanto daño a un pueblo, que incluso hubo pérdidas. Pero aquí hay una cuestión que la palabra llama la atención, y es en el capítulo 2. No desligando todo lo que hemos leído, y dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Betabén, hacia el oriente de Betem, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Ahora, volviendo Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomaron a Ai, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Ahora, ¿qué ustedes se dan cuenta en lo que nosotros estamos viendo aquí? Primero, había un exceso de confianza en el ojo humano de lo que decía Josué. Él estaba diciendo: este pueblo es débil, no hace falta que lleve mucho pueblo, vayan a la guerra. Él no tenía conocimiento de lo que le había acontecido con el pueblo de Israel, con lo que había acontecido del anatema. Y en parte de eso, él está mirando y juzgando con los ojos terrenales lo que a su vista parecía. Y por ende, él dijo: llévalos a pelear, que ellos peleen, sean poquitos, porque van a vencerlos con facilidad, porque son poco pueblo, no fatigues al resto del pueblo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Subieron allá del pueblo con 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Serabín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra, y nosotros conocemos cuando toda la estancia que Josué se queja en contra de Dios: mejor era que nos dejes en el desierto, que nos hagas morir en el desierto, para que nos traigas aquí a morir. Y Dios le dice: pero es que yo no les voy a entregar a, a la victoria, porque ustedes cometieron pecado del anatema. La pregunta es: ¿por qué Josué no consultó a Jehová primero antes de tomar una acción? Y este es el punto clave. Que Josué confió más en lo que su vista miraba, en lo que le parecía bien a él. Y no es la primera vez que Josué comete este error, sino que más adelante ustedes ya conocen lo que pasó con los Gabonitas, en donde Josué no consultó al Señor, y esto fue para mal del pueblo, porque terminaron introduciendo en Israel, aunque ellos terminaron con maldición de ser esclavos, ellos terminaron siendo inducidos dentro del pueblo de Israel por causa de que no se consultó al Señor, por causa de buscar un juicio personal. Hoy en día, mis hermanos, todas las cosas que se están tomando de decisiones no se están haciendo acorde a la voluntad del Señor, porque no se le está consultando a Él.
Mis hermanos, lo más común que se está haciendo en este tiempo, y posiblemente esto creo que ya lo había enseñado por Facebook, es que nosotros, mis hermanos, tenemos la mala costumbre de planificar un montón de cosas, de hacer tantas cosas y de hacer tantos planes, y al final oramos a Dios para que bendiga y dé victoria en ese plan. Pero no le hemos preguntado a Dios es que será su voluntad. Nunca le preguntamos al Señor si es que eso era voluntad de Él. Si el Señor quería que se haga ese proyecto, que si el Señor quería que se hagan esas cosas. Se toman decisiones por la carne, por las emociones. A veces nosotros pensamos que porque algo es grande, o porque parece que está abierto los ojos, o porque parece que algo está a la disposición, esto es de Dios y Dios nos está bendiciendo, y nosotros no consultamos al Señor si verdaderamente este Dios es de Dios o no. Yo recuerdo hace un tiempo que nosotros fuimos, hace un tiempo atrás, cuando en la iglesia donde antes estaba, que nosotros salimos a hacer una obra, y, y el pastor que estaba emocionadísimo de irse, de estar en ese lugar, porque primero una de las miembros de la iglesia que era pegada a él era justamente hija de un pastor que vivía en ese pueblo. Y les digo a mis hermanos que él se fue emocionado y manos a la obra y empezó a llevar gente, y él quería hacer crecer, y él decía ya, esto es de Dios porque esto está a las manos. Pero la obra no prosperó. La obra no prosperó, y a veces nosotros queremos insistir con que queremos ir al mismo y mismo porque parece que todo está abierto. Pero la obra de Dios no prosperó. Incluso la pastora dijo, si es que esto es de Dios, Padre, y si es que tú pones en sí la obra, Padre, tú prospera, porque sabía que no venía de Dios. Y a veces esto también procuran hacer daño también a otro pueblo. Cuando te pones a hacer decisiones, a hacer cosas o a hacer circunstancias que Dios no te ha mandado a hacer, aunque tú digas, pero es que esto es para Dios, es que lo estoy haciendo para la gloria de Dios, aunque sea un ministerio. Si tú no le estás poniendo a Dios de primero, si tú no le preguntas a Dios lo que vas a hacer, por más de que tú lo hagas para la casa de Dios, por más de que tú hagas para la obra de Dios, aparentemente como tú dices para Dios, si tú no le preguntaste a Dios cómo quieres que se hagan las cosas, si verdaderamente esto viene de Dios, si verdaderamente esto va de la voluntad de Dios, entonces estás haciendo las cosas en vano. Lo haces para ti. En último análisis, toda cosa que tú hagas sin consultar a Dios, aunque digas que es para Dios, es para ti mismo. Es para buscar tu gloria, es para buscar tu admiración, es para buscar seguidores para ti, para lo que tú piensas o crees, más no para Dios. Mis hermanos, una de las cosas que era tremendo dentro de la palabra del Señor es que cuando una persona tomaba decisiones sin consultar al Señor, pagaba muy caro. Nosotros miramos este acontecimiento donde si es que Josué hubiese preguntado al Señor, Señor, ¿será que vamos ahí, tú nos los vas a entregar en las manos? No es que ya el Señor te envió para que conquistes la tierra, pero siempre es bueno decir, Señor, ¿cómo quieres que nos movamos? Y el Señor mismo les hubiese dicho, yo no les voy a enviar porque hay anatema. Desháganse del anatema, desháganse de lo que está de más, y tomar manos en el asunto, y no hubiera habido las pérdidas que hubieron, porque dice la palabra que no solo hubo muertos, porque hubo muertos, hubo gente que perdió la vida, sino que por tomar una decisión sin consultar al Señor, sin preguntarle al Señor cómo debieron moverse, sin conocer el asunto, mis hermanos, perdón, mis hermanos, no solo logró, y esto les digo, no solo logró, mis hermanos, que mucha gente muriera. No, bueno, no eran muchos los que murieron, pero se perdieron vidas. Murieron personas que no debían morir. Sino que dice la palabra en el versículo 5, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como el agua. Y cuando te metes a hacer una obra que Dios no te ha mandado y tú no ves el fruto,
y exiges al pueblo que haga y haga y le fuerzas al pueblo y expones y obligas a la gente a que tiene que hacer, porque si no hacen es que les va a pasar esto y estas cosas, porque quieres ver una iglesia crecida y quieres forzar al pueblo que eso haga, lo que tú estás haciendo es haciendo las cosas por fuerza y por voluntad humana, sin consultar o sin la aprobación de Dios. Lo que haces de esa manera es lograr que el pueblo desfallezca, que el pueblo se desanime, que el pueblo ya no quiera obrar para el Señor, porque estás obrando con obras y con manos humanas, porque no le has preguntado, no le has dicho, Señor, cómo quieres moverte. Yo recuerdo mucho que antes se preguntaba primero al Señor hasta para hacer sonar un shofar, hasta para ver cómo se debe mover. Yo pensaba que en ese tiempo es que tenía que hacer de esta manera, porque si aprendemos, así pensamos que es que porque la persona hace de esta manera, tenemos que hacer así. Y mis hermanos, la enseñanza de toda la palabra del Señor, cuando por ejemplo el Señor Jesús hacía señales, milagros y prodigios, no era que hagamos como el Señor Jesús en el sentido que tal como es el Señor Jesús. No estoy diciendo que no sigamos a Cristo, porque la meta es seguir a Cristo. Al punto al que yo voy es que la meta principal que enseñaba la palabra del Señor es depender de Dios para hacer las cosas. Dice la palabra del Señor que Jesús se levantaba muy temprano de madrugada cuando era oscuro y ella oraba. Él primero entregaba las cosas del Señor para saber qué tenía que hacer, cómo debía moverse y buscar el respaldo de Dios. David no hacía nada sin consultar al Señor. Y la única vez que no consultó al Señor vino plaga. Y ustedes saben a qué me refiero del censo. Vino plaga. Entonces, mis hermanos, la crisis que en este tiempo la iglesia vive es que se han levantado personas. Y no estoy diciendo que todos los pastores son malos. Lamentablemente, hay mucho pueblo, hay mucha gente que está en autoridad, que no consulta con Dios para hacer las cosas. La iglesia fue establecida en la tierra para traer el reino de los cielos a la tierra. Cuando tú le dices, ven a tu reino, lo que tú estás haciendo es que el reino de Dios sea manifiesto en la tierra a través de la obra de Cristo en tu vida. Pero si en lo que tú estás haciendo hay más dependencia en tus fuerzas, en lo que tú crees. Mis hermanos, hasta para escoger a alguien, nosotros escogemos por lo que a nuestros ojos parece bueno y no preguntamos al Señor. Incluso si el Señor quiere tomar a alguien para levantar la obra, Dios te puede sorprender de muchas maneras. Y tú querer escoger al hombre más capaz, más estudiado, al que tiene mejor talento, y el Señor queriendo escoger al que es más insignificante para que su gloria sea vista. Mis hermanos, Dios a Moisés, que tenía toda la capacidad intelectual, porque él era prácticamente príncipe de Egipto, él fue preparado académicamente, fue preparado militarmente, él fue preparado intelectualmente, o sea, a Moisés no le faltó nada. Él tenía toda la preparación, él tenía todo el conocimiento vasto de lo que era la guerra. De hecho, el Egipto del tiempo de Moisés, donde Moisés estaba al frente de ese ejército, era el Egipto más poderoso armamentalmente y militarmente. No había Egipto más poderoso que ese. Ese Egipto era el que sacudía la tierra mucho más que las otras naciones. Incluso en el tiempo en que Moisés se presentó, ya separado, ya tratado por el Señor 40 años en el desierto, habían naciones que presentaban ofrendas, eran millares y millares de naciones que presentaban ofrendas al faraón. De ahí salió Moisés. ¿Y qué hizo el Señor? Dios lo llevó a un trato donde le quitó todo ese conocimiento, de todo lo que él dependía, tu conocimiento, tu estudio, tu talento, tu carisma y todo lo que tú piensas que en tus fuerzas puedes tener para supuestamente hacer la obra de Dios, para que aprendas a depender de Él. Él quedó tanto así que terminó siendo un tartamudo, solo hablando con las ovejas.
Y el día que el Señor le llamó, decía: Señor, envía a otro, porque él ya no se sentía capaz. En el tiempo que él estaba en Egipto como príncipe, pensaba que él era el escogido, y él metía mano y decía: no, es que yo soy el escogido. Y él incluso mató a un egipcio. Y luego dice: ¿por qué atacas a tu hermano? Con autoridad, como diciendo, o sea, aquí vino su Salvador. Pero habiendo israelitas, aparte de que no les interesaba lo que él hacía por ellos, le acusaron de asesino. Él le tocó ir, pasar 40 años pastando ovejas, hasta el punto de que solo hablaba con las ovejas. Y ahí queda todo su pedigrí, sus estudios y todas las cosas. Y el día que él quedó sin nada de eso, el día que se quedó sin nada de esas cosas, ahí es cuando el Señor lo llamó. Pero en este tiempo nosotros estamos escogiendo lo que a nuestros ojos nos parece bien. Y subimos muchas veces a un púlpito a gente que por nuestra conveniencia, muchas veces, por lo que aparenta la persona o por lo que nosotros pensamos de esa persona, escogemos y lo ponemos arriba sin consultar al Señor. Y son la gente que después hace más daño. Mis hermanos, ha habido casos en que mucha gente que han sido puestas en puestos importantes, escogidos por líderes, sin preguntarle al Señor, luego se rebelaron. Luego se rebelaron en contra de los pastores y causaron divisiones de iglesias. Y eso hasta el día de hoy se vive. Y eso hasta el día de hoy se está viviendo, mis hermanos. Y eso es algo que la iglesia todavía hasta el día de hoy no quiere aprender, no quiere entender. Hasta el día de hoy estamos nosotros dependiendo de la voluntad del hombre, de la fuerza del hombre. Y las consecuencias que generan, mis hermanos. Cuando hay una exigencia exagerada, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, haces desfallecer al cuerpo de Cristo. Cuando el Señor te dice que aprendas a descansar en el Señor y que dejes que la obra del Señor sea manifiesta en el pueblo. Si Dios puso el pueblo que Dios puso, el Señor hará su obra. No es necesario que tú fuerces al pueblo, es que si no haces esto para ver si haces este otro, y muchas veces amenazando al pueblo hasta con condenarlos, hasta decir que va a haber condenación para ver si el pueblo así reacciona. Y a ver si el pueblo se mueve. Lo que estás haciendo es hacer desfallecer al pueblo. Mi hermano, mi hermana. Si Dios levantó a esa persona en su tiempo, el Señor hará la obra con esa persona. Tu deber es pastorearle como siervo de Dios esa vida, con el mismo amor con el que Dios te trató a ti, con la misma misericordia con la que el Señor te sacó a ti. Hoy en día, mis hermanos, y esto es penoso, lo hablo también por mí, a veces nosotros nos olvidamos cuando el Señor nos pone en lugares altos, en lugares muy altos, en lugares donde ya tienes la atención de la gente, donde tienes personas que te siguen. Nos hemos olvidado muchas veces de donde el Señor nos sacó. Y a veces estamos más preocupados porque se manche la trayectoria nuestra, el prestigio que tenemos como líderes o como pastores o como lo que sea que seamos. Y estamos más pensando en eso, es que yo soy esto y por ende los míos tienen que ser así, porque si no me van a hacer quedar mal mi imagen. Y hacemos un daño. Y a veces hacemos más por ego nuestro que por querer hacer la obra de Dios. Y les digo una cosa, y esto yo fui aprendiendo y esto yo lo fui tomando en el Señor, que toda obra que el Señor mire que es obligada, el Señor no la acepta, no te lo recibe. Si tú le sirves al Señor porque te toca, porque estás forzado, estás obligado, o porque si no haces esto, te va a pasar esto, Dios no te va a aceptar esa ofrenda. Si no hay una disposición de corazón, si no hay amor en lo que tú haces, esa ofrenda no le sirve a Dios. Todo lo que se hace para Dios se debe hacer con amor, se debe hacer en gratitud,
entendiendo lo que el Señor ya hizo por ti. No para alcanzar algo, porque mucha gente hace las cosas que hacen para ver si Dios les bendice, y a Dios te bendijo desde antes de la fundación del mundo. Si Dios no te ha entregado cosas en este tiempo es porque no es la voluntad de Dios dártela todavía. Y si no es la voluntad de Dios dártela en ningún momento es porque eso no es para ti. No te angusties, eso no es lo que tú necesitas. Hay personas que se angustian por la falta de una pareja, porque no es tanto porque el Señor ponga esa necesidad en su corazón, sino porque la sociedad empuja tanto en que si tú no tienes una pareja o alguien que te ame, alguien que te acepte, entonces tú no eres nada. Que si tú no tienes economía, que si no tienes dinero, que si no tienes altos regímenes de prestigio, entonces tú no tienes valor, y el mundo enseña eso, y hemos permitido que la iglesia de Dios sea absorbida por el mundo. Queremos copiar al mundo para supuestamente ganar al mundo, y el mundo le está ganando a la iglesia en vez de que la iglesia gane al mundo. Porque nosotros nos hemos apegado a sistemas, porque no le hemos preguntado a Dios. Estamos quitando a Dios del lugar que le corresponde a la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza. Dios es la cabeza de Cristo, y por ende es un delito quitarle lugar a Dios de su pueblo y de su iglesia. Y te recuerdo, hermano y hermana, que el cuerpo de Cristo no tiene pertenencia en este mundo. Y como no tiene pertenencia en este mundo, ahora, si Dios te da los medios de este mundo para hacer la obra del Señor, el Señor lo va a hacer. Pero copiar al mundo para ganar al mundo es una necedad. Es tremendo, mis hermanos, porque yo sigo aprendiendo mucho, y yo recalco mucho al siervo de Dios, del pastor Juan Radamés, y muchas enseñanzas que he recibido de él, de que nunca se obliga al pueblo a recibir al Señor. Decir que si tú no te conviertes te puedes ir sin el Señor y forzar, y a veces hacer una prédica dedicada a eso, o predicar acerca del diezmo para que la gente diezme, o para que la gente haga o se una. Mis hermanos, cuando una persona es nacida de nuevo, el Señor pone el querer y el hacer en la persona, y lo que se hace es en gratitud. Una persona que tiene amor por el Señor y entiende ese principio en el Señor, incluso va a tener en su corazón el diezmar, el ofrendar, y no lo va a hacer porque le enseñan y porque le exigen, sino porque el Espíritu mismo pone convicción en esa persona de que va a hacer. Claro, hay que enseñar lo que es el diezmo, lo que es la ofrenda y todas esas cosas, sí, pero hay que entender, mis hermanos, que el pueblo no se le debe forzar, sino que la obra la debe hacer Dios. Pero el punto y el meollo del asunto es cuánto tú le estás preguntando a Dios por cada proyecto que estás haciendo. Y esto no me refiero solamente a iglesias. No me refiero solamente a ministerios. Porque somos buenos solamente para preguntarle a Dios acerca del ministerio, acerca de esto. Y es más, como dije al comienzo, hacer proyectos y orar al Señor para que bendiga el proyecto, y el Señor... Puede ser que el Señor bendiga el proyecto por misericordia, pero no estar con... Entonces, lo que Dios quiere y lo que Dios anhela de ti es que tú aprendas a ser un hombre que aprenda a estar constantemente dependiendo de Dios. Que antes de que tú hagas algo, antes de que tú decidas algo, primero le preguntes a Dios, le consultes a Dios. En el caso de Saúl, sabemos que el pueblo de Dios quiso, hablando de Israel, quiso un rey acorde a su voluntad, acorde a sus deseos. Por eso decía la palabra, y si vamos al libro de Samuel, eso estábamos leyendo, eso se estaba predicando el día jueves, en el amanecer de la esperanza. Y tocó algo que sí es una gran verdad. Y era que cuando el pueblo de Dios había
todavía estoy lejitos. Cuando el pueblo de Israel había visto, y esto sinceramente fue un pretexto, cuando Israel había visto el mal testimonio de los hijos de Samuel, según ellos, según lo que decían ellos, entonces ellos pidieron rey. Ahora, es tremendo porque si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, no tengo el tiempo, mis hermanos, para explicar eso, para entrar en detalle en ese versículo, pero Dios ya sabía que el pueblo iba a pedir rey. Lo tremendo de esto es que aún Dios les dijo, reclámales acerca de lo que están pidiendo y lo que este rey va a hacer, pero miren lo que el pueblo les contesta. Y nosotros podemos entrar mucho en detalle desde el versículo, es en el capítulo 8, primera de Samuel, desde el versículo 1 pudiéramos tomar en énfasis, pero yo quiero que entremos directamente al 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, o sea, nosotros queremos rey. Y además de eso, y nosotros seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. En otras palabras, él hará lo que nosotros queramos. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y las refirió a los oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Ahora, anteriormente dice, no te desechan a ti, sino me desechan a mí, para que yo no gobierne sobre ellos. Y muchas veces, mis hermanos, estamos haciendo lo mismo. Cuando nosotros no le estamos poniendo por énfasis al Señor y no le preguntamos, estamos queriendo depender de nosotros, estamos quitando a Dios en medio de nosotros. No estoy diciendo que Dios se va y ya nos perdimos, no. Saben que yo aprendí una cosa y es que Dios no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Dios no se aleja de sus hijos, Dios nunca se va. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. A veces nosotros hablamos, decimos que Dios no se aleje de nosotros, pero no es que Él se aleja, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y si nosotros vamos en el énfasis del asunto, el rey que fue escogido fue un rey escogido acorde a la voluntad de los hombres. Y vemos cómo había un rey Saúl que no tenía ni el interés ni de restaurar la casa de Dios, sino más en la corona, que tenía más temor de lo que el pueblo hacía porque el pueblo le disertaba a tal punto de que él se puso a ofrecer un sacrificio que Dios no le mandó a hacer y perdió su lugar en la corona. Y una de las cosas que más me llamó la atención y era en el capítulo 15 de Samuel, era que cuando tú tomas una decisión o cuando no quieres sujetarte a la voluntad de Dios y estás bajo un liderazgo, el Señor te puede desechar de ese liderazgo. Ahora, tú puedes estar siendo todavía un líder y no ser aprobado por Dios. Yo te invito a que te examines. Yo te invito a que tú examines tu vida y que tú mires cómo está el estado de tu corazón. Hay muchas cosas que el Señor quiere de su pueblo y de su iglesia y lo primero que quiere es dependencia de Él. El pueblo de Dios está aquí para depender de Dios. Y no puedes hacer nada sin primeramente disponer delante del Señor. Yo de todo este tiempo que aprendí entendí que primeramente cualquier cosa que tú hagas primero se lo debes preguntar a Dios. Para tomar cualquier decisión que quieras tomar, primero pregúntale a Dios. Si esto viene de Él, si esto el Señor lo va a respaldar. Y si la respuesta es no, entonces no fuerces la decisión. Hay una cosa tan tremenda y es que en el pueblo de Israel, cuando vino el cautiverio, dice la palabra que solo quedaron pocos hombres, que quedaron muy escasos hombres en Israel. Y ellos le decían, y atención a esto, y ellos le decían al profeta Jeremías que
ellos lo que el Señor les diga, que les den palabra, y lo que el Señor les diga, ellos van a obedecer. Y el profeta Jeremías obviamente consultó al Señor. Y como el Señor conoce los pensamientos del hombre, ella sabía que la intención del pueblo era huir a Egipto. Y ellos estaban esperando que Dios aprobara su decisión. Sin embargo, la palabra dice, si ustedes se quedan en esta tierra, yo los voy a prosperar y van a vivir bien. Pero si ustedes neciamente siguen con sus pensamientos de irse a Egipto, pues ahí se van a morir. Es tremendo porque ya voy a dejar las citas bíblicas en el video de lo que se ha estado hablando para que tengan una referencia. Por el tiempo no puedo entrar mucho en detalle. Pero dice que después el pueblo se rebeló en contra de Dios y dijo, no, es que tú no estás hablando, no estás hablando a favor de Dios y Dios no te dio esa palabra, y se rebelaron a la palabra. Y por último hasta secuestraron al profeta Jeremías como amuleto para que Dios les bendiga. Y peor aún de las cosas, aún Jeremías le dio advertencia que no cometan ese error y le siguió advirtiendo. Pero es cuando se destapa el corazón y dice que uno del pueblo estaba diciendo, no, es que nosotros nos iba mejor cuando nosotros ofrecíamos a la reina de los cielos, a los ídolos, a estas cosas, nos iba mejor y éramos más abundados, más que pedirle a Jehová. Ahí se destapó cuál era lo que verdaderamente vi en el corazón. Y el pueblo no obedeció y ese pueblo murió en Egipto. Ahí se quedó. Mis hermanos, y termino con esto porque ya el tiempo no me alcanza. Yo leí el día de ayer el libro de Josué, terminé justo el libro de Josué y entré el libro de Jueces. Y me llama la atención cómo el Señor conectó el libro de Josué, el último capítulo, con lo que el Señor iba a seguir hablando en el libro de Jueces. Y una de las cosas que, por ejemplo, en el libro de Josué habla ahí, y con esto termino, el último capítulo de Josué, que es el capítulo 24, dice que él hace mención a todo a cómo el Señor los libertó de Egipto. No voy a entrar mucho en detalles. A cómo el Señor los libertó de Egipto, cómo el Señor les entregó la tierra, cómo el Señor bendijo toda la cruzada que ellos habían hecho para llegar a donde están ahora. Y lo tremendo es lo que dice aquí en el capítulo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Desde ya el Señor ya había advertido cuál era el corazón de ellos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy entre sí a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, esto contesta el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y por todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y cuando arrojó de delante de nosotros todos los pueblos del amorreo que habita en la tierra, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Eso dijo el pueblo. Sin embargo, Josué dice esto. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones. En otras palabras, ustedes dicen de boca van a servir a Jehová, pero el Señor sabe que en su corazón no tienen eso. Por eso, mis hermanos, importante lo que estoy diciendo. Ya el Señor había puesto en el corazón de Josué cómo iba a ser la actitud del pueblo.
Y si Josué desde un comienzo le hubiese preguntado al Señor en esa circunstancia, cuando pasó lo de acá, no hubiese habido pérdidas. La palabra dice que cuando el pueblo estuvo peleando, no tuvieron ni una sola pérdida de muertes, sino solo en Ai. En ese momento. Fue el único día donde hubo muertos en Israel, donde hubo pérdidas humanas del pueblo de Israel. Fue en ese día donde hubo pérdidas y donde el corazón del pueblo desfalleció por no preguntarle al Señor. Por no preguntarle al Señor. Moisés hace un tiempo también le dijo que ellos iban a escoger rey. Moisés, por la dirección del Señor, hizo un cántico que iba a reflejar el pecado de Israel y el porqué del cautiverio que después cayó en manos de Josías. Que luego se leyó esa carta y vino lo que es la Pascua y la reforma de Josías, que testificaba en contra de Israel y dijo, este pueblo va a pecar. Para Dios no le es, mis hermanos, indiferente lo que Dios hacemos. Para Dios no es indiferente la intención que tú tienes en el corazón de hacer las cosas. El Señor lo sabe todo. Conoce lo que tú quieres y cuál es la intención por la que haces las cosas. Si lo haces para Él, lo haces para ti. Todo eso tú tienes que preguntar al Señor. Y aun si el Señor te confronta, en buena hora para que el Señor saque lo que está de más en tu vida. Y si el Señor no quiere hacer una obra en donde tú quieres hacer, es porque esa obra no es para ti. O porque esa obra no es de Dios. Más adelante, mis hermanos, dice que ellos le afirmaron, y le afirmaron, no entro más en detalles con el versículo, le afirmaron que si iban a servir a Jehová, luego dijo, hizo pacto, pero antes les dijo, ustedes son testigos, escuchen. Les dijo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Ellos respondieron, testigos somos. En otras palabras, ustedes dijeron con su boca, vamos a servir a Jehová. Esperemos que en el corazón obedezcan. Más adelante veamos ya en el libro de Jueces que el pueblo no siguió a Jehová. ¿Y qué pasó? Que todo el respaldo que tenía mis hermanos se terminó en cautiverio, se terminó en persecuciones en contra de un pueblo que decidió adorar a los Baales, que no guardó el pacto con Dios. Y que por último, mis hermanos, tuvo que tener constantemente jueces y luego reyes hasta terminar en cautiverio, porque el corazón no era genuino. Y el Señor sabe por qué me permite decir todo esto. Pero lo más tremendo, mis hermanos, es cuánto nosotros en este tiempo, y pregúntale al Señor con qué intenciones haces las cosas. Porque honestamente, cuando nosotros estamos haciendo algo por nuestros medios, sin consultar al Señor, es porque buscamos para nosotros mismos, en vez de buscar para la gloria de Dios. Y termino con esto, mis hermanos. Posiblemente esto me extienda hasta la siguiente semana. Quién sabe que el Señor ponga esta palabra, ponga algo diferente. Pero Dios quiere en este tiempo un pueblo que aprenda a depender de Dios. Dios quiere unidad en el pueblo. Pero el pueblo no se va a unir mientras el pueblo siga poniendo la vista en sí mismo. Mientras se siga mirando. Pidamos al Espíritu Santo que el Señor nos haga más como Él. Son tiempos decisivos. Dios va a empezar una obra muy poderosa, mis hermanos. Se acerca, les digo, mis hermanos. Se acerca una obra muy poderosa y posiblemente esta sea la última para el pueblo de Dios. Una obra muy poderosa. Está cerca la venida del Señor. Y Dios hará lo que se ha propuesto con su pueblo y terminará su obra. Pero Dios te pide disposición. Vienen tiempos, mis hermanos, donde muchos serán probados, donde muchos serán sacudidos. Pídele al Señor que saque lo que está de más en tu corazón y pregúntale al Señor cuáles son las intenciones que tienes, aún para el servicio del Señor. Para que Dios mire qué es lo que está oculto en el corazón, por qué haces las cosas.
¿Cuál es la genuina intención por la que tú estás obrando y haciendo lo que estás haciendo? Así que es eso, mis hermanos, el tema. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, te doy gracias, Padre, por la obra que tú, Señor, has empezado, Señor, y tú seguirás haciendo en nosotros. Te pido perdón y misericordia por toda rebelión y toda rebeldía que hemos cometido en contra de ti y en contra de tu presencia, Padre. Rompe las cadenas, rompe ligaduras, rompe ataduras. Perdona la rebelión y la rebeldía, Señor nuestra, Señor, en contra de ti. El no preguntarte, el no darte el primer lugar, Señor. Porque muchas veces conocemos las cosas y queremos luego orarte para que tú bendigas, Señor. Tú dices, yo no estoy con ellos. Yo no estoy en esta hora porque no me han preguntado, porque no han hecho mi voluntad, porque ni siquiera me han preguntado si esto es mío. Perdónanos. Hamahaha Yedabashaya. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestras rebeliones, nuestras rebeldías. Ayúdanos, Padre. Hoy te clamamos y te pedimos misericordia. Cámbianos, transfórmanos, renuévanos. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, si es la primera vez que tú escuchas la palabra, déjame decirte que el Señor te ama de una manera especial. Él dio su Hijo por tu vida, para que tú tengas entrada al cielo. Y Él quiere tocar tu corazón y mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te hace la invitación en este día y sigue el Espíritu. Hay un empuje en tu corazón, un redarguir que te lleva a que tú aceptes este regalo. Yo te invito a que no rechaces lo que el Señor quiere darte. Dice la palabra del Señor que con la boca confesamos para salvación, pero con el corazón creemos para justicia. Yo te invito en esta mañana a que repitas conmigo esta oración, creyendo en tu corazón, abriendo tu boca, no lo hagas con la mente. Vas a repetir conmigo, Padre Celestial, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Perdona mis pecados, Señor. Y conforme a tu palabra, yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y que Él vive. Tú vives, Señor Jesús. Gracias por morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Te pido que entres en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados y por entrar a mi corazón y a mi vida. Amén. Si tú aceptas este regalo de salvación genuinamente, tú eres un hijo de Dios. Nadie te puede separar del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, y tienes un destino eterno con Dios. Lo que tú debes hacer es, como un nacido de Dios, alimentarte. Todo nacido que nace necesita de la comida, necesita de la educación. Así todo aquel que nace de Dios tiene que irse alimentando de la palabra del Señor, de la oración todos los días. Te invito a que tú leas la palabra, un capítulo diario para empezar. Que tú ores al Señor cada día. La oración es conversar con Dios, no es repetir cosas. Es conversar con Dios, es de que tú te abras con el Señor y que tú tengas libertad de hablar con Dios. Y si tú quieres, y si tú empiezas la lectura de la Biblia, te recomiendo que empieces desde el libro de Juan y pídele al Espíritu Santo revelación y sabiduría en el conocimiento de Jesús para que Él sea hablando tu vida y Él te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios bendiga tu hogar y tu casa. Dios, a través de todas las cosas, Él sea bendiciendo tu vida. Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Sea la paz de Dios sobre ustedes.